Muy bien, siguiendo con los temas, hoy nos tocaría progresión aritmética. Muy bien, una progresión aritmética es una sucesión, pero de razón constante, ¿correcto? La razón debe ser constante. Cuando una sucesión lleva una razón constante, se le llama progresión aritmética. Esta puede ser creciente o puede ser decreciente. Será creciente la progresión si la razón es positiva, ¿no? Si es mayor que cero. Y la progresión será decreciente si la razón es menor que cero, ¿no? O sea, una razón negativa. Donde la razón se obtiene mediante la diferencia de quién, del consecuente menos el antecedente. Por ejemplo, ¿no? Entre el 8 y el 2. El 2, como está después, será el consecuente, el 8 será el antecedente, ¿no? O sea, acá la razón, ¿cuánto vale? 2 menos 8, la razón vale menos 6, pues, ¿no? ¿Qué forma adopta? La forma es la siguiente, mira, a más la razón, a más 2 veces la razón, a más 3 veces la razón y así sucesivamente, ¿ok? ¿Dónde está? Será el primer término, tú serás el segundo término, tú serás el tercer término, tú serás el cuarto término. Mira, mira, observo algo muy peculiar, ¿eh? Cuando es el cuarto término, 3 veces la razón. Cuando es el tercer término, más 2 veces la razón. Cuando es el segundo término, más 1 vez la razón. O sea, es uno menos, ¿no? O sea que el término enésimo sería igual entonces al primer término más el anterior multiplicado por la razón. Claro, ¿te acuerdas? Si acá era 4, acá era 3, ¿no? Porque 4 menos 1 es 3. Si acá es 8, acá será 7. Si acá es 10, acá será 9. O sea que el término enésimo es igual al primer término más n-1 multiplicado por la razón. Para hallar el número de términos. Para hallar el número de términos, dos formas. La primera forma será el término enésimo, es el último término, menos el primero sobre la razón y le sumamos 1. Para hallar el número de términos. Otro también puede ser el último término menos el anterior al primero multiplicado por la razón. ¿Correcto? Si me piden hallar la suma de los términos, para hallar la suma de los términos será igual entonces al primero más el último término, o sea, el primer término más el término enésimo, es el último término, sobre 2 multiplicado por el número de términos, ¿no? El famoso atún sobre 2, ¿te acuerdas? El atún sobre 2. Muy bien, ahora vemos algunos ejercicios para afianzar más la parte teórica. Muy bien, me dice, calcula la razón de una progresión aritmética de 51 términos si el último excede el primero en 350. Recordamos que el número de términos, o sea, n, es igual al último término menos el primer término sobre la razón y le sumamos 1. N, según el dato, es 51. Oye, mira, la diferencia es 350, pues, ¿no? Si el último excede al primero en 350, o sea que la diferencia es 350. Sobre la razón, más 1. Está con más, pasa con menos, sería 50. 50 es igual a 350 sobre R. Invierto los valores, ¿ok? Tú que estás dividiendo pasas a multiplicar, tú pasas a dividir. Y 350 y 350, la razón será 7. Muy bien, sigamos. Pregunta número 2, me dice, calcula el número de términos en la siguiente progresión aritmética. Mira, del 3, acá tengo 3, seguirán más numeritos. De aquí, entre el 3 y el 23 va a haber n términos. Y entre el 23 y el 59 habrá 2n términos. Entonces, a ver, vamos a comenzar del 3 al 23. ¿Cuántos términos habrá del 3 al 23? Habrá n más 2 términos, ¿no? Claro, pues si acá hay n más 1 más 2. O sea que el 23 es el término n más 2. Va a ser igual entonces, ¿te acuerdas? La fórmula será el primer término más el anterior, ¿te acuerdas? El anterior, o sea que es n más 2, n más 1 multiplicado por la razón. Vamos a reemplazarlo. Será entonces 23 es igual al primer término que vale 3 más n más 1 multiplicado por la razón. Me estaría quedando entonces, pasa a restar, 20 es igual a n más 1 por r. Sería mi ecuación número 1. Del mismo modo, a ver, del 23 al 59, del 23 al 59, ¿qué lugar ocupará el 59? Mira, de aquí a acá hay 2n, ¿eh? Sería 2n, con este sería 2n más 1, con este sería 2n más 2, ¿ok? Muy bien, o sea que el 59 es el término 2n más 2.
Aplicando la propiedad sería igual al primer término más el anterior al que te piden multiplicado por la razón. Primer término te conozco, 23. Término 2n más 2 es el último, ¿no? 59. Más 2n más 1 multiplicado por la razón. Pasa a restar, sería 36. Es igual a 2n más 1 multiplicado por la razón. Sería mi ecuación número 2. ¿Qué haría yo para que se simplifiquen las r? Voy a dividir, ¿verdad? Yo divido, a la hora de dividir, r con r, ¿qué va a ser? ¿Reventó? No, se simplifican, ¿verdad? Sería entonces 20 entre 36 es igual a n más 1 entre 2n más 1. Muy bien, entonces lo que hacemos es multiplicamos en aspa. Sería 40n más 20 es igual a 36n más 36. ¿Ok? ¿Sí? Pasa a restar, sería 4n. Pasa a restar es igual a 16. Por lo tanto, n es igual a 4. ¿Te acuerdas el número de términos aquí era igual? ¿Te acuerdas? Lo habíamos dicho. Era igual a 2n más n más ¿cuánto? Más 3. 2n más n más 3 era el total de términos. Pero n, ¿cuánto vale? 4, ¿no? Sería 4 más 8 más 3. 4 más 8 más 3, por lo tanto, ¿cuántos términos hay? 15 términos. Muy bien, sigamos. Bien, problemita número 3. Me dicen, calcula la razón de una PA, o sea, progresión aritmética, de 14 términos, si el primer término es 1 y la suma de todos es 287. O sea que n vale 14, porque son 14 términos, el primer término vale 1, la suma 287, la razón no lo conozco. Pero lo que sí conozco es la fórmula, ¿no? La fórmula es igual al primer término más el último término sobre 2 por el número de términos, ¿no? El famoso atún sobre 2. La suma 287 es igual al primer término que vale 1 más t sub n sobre 2 por n que vale 14. Sacamos mitad 1, mitad 7. El 7 que está multiplicando pasa a dividir, me quedaría 41 es igual a 1 más t sub n. Pasa a restar, 40 es igual a t sub n. Oye, pero t sub n que es igual al primer término más el término anterior que te piden multiplicado por la razón. Término 40, término n sabemos que es 40. Es igual al primer término que vale 1 más n que vale 14 menos 1 será 13 multiplicado por la razón. Está sumando, pasa a restar, sería 40 menos 1, 39. Es igual a 13r. El 13 que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto la razón vale 3. Muy bien, sigamos. Bien, problemita número 4 me dice, según una progresión aritmética, el término enésimo de la forma t sub n es igual a 2 más n menos 1 por la razón, y además la suma de los términos 7, 8 y 9 es 48, hallar el término del lugar 40. El término enésimo, recuerda que tiene la siguiente forma, primer término más el término anterior que te piden multiplicado por la razón. Es decir, si acá es 8, acá será 7, si acá es 10, acá será 9. ¿Correcto? Muy bien. Y según el dato dice que el término enésimo es igual a 2 más n menos 1 por r. Dice según el dato. Oye, ahí observo que el término 1 vale ¿cuánto? Vale 2. El término 7 sería entonces el primer término más el término anterior que te piden por la razón. O sea que el término 7 es igual a 2 más 6 veces r. El término 8 sería 2 más el término anterior que te piden por la razón. O sea que el término 8 es igual a 2 más 7r. 7, 6r. ¿Correcto? 8, 7r. 9, por lo tanto, será 8r. 2 más 8r. Según el dato, la suma de estos tres deben ser ¿cuánto? 48. Si yo sumo estos tres, sumaré estos tres, pues, ¿no? Tendría entonces 6 más ¿cuánto? Más 21r. Debe ser ¿cuánto? 48. El 6 pasa a restar, sería 48 menos 6, 42. El 21 pasa a dividir, por lo tanto, la razón vale 2. Me piden el término 20, el término 20 será igual al primer término más el término anterior al que te piden multiplicado por la razón. 19 por 2, 38 más 2, por lo tanto vale 40. Sigamos. Bien, veamos uno similar, me dice el término enésimo de una PA es de la forma t sub n es igual a 4 más n menos 1 por r. La suma de los términos 4, 6, 8 es 252. ¿Cuál es el 40º término? Bueno, el término enésimo siempre tiene esta forma, ¿no? Término 1 más n menos 1 multiplicado por la razón. Según el dato,
El término enésimo va a tener la forma 4 más n menos 1 por r, según el dato. Por lo tanto, me doy cuenta que el término 1 vale ¿cuánto? 4. Me dicen que el término 4 será entonces el primer término, que vale 4, más el término anterior multiplicado por la razón. O sea que el término 4 es 4 más 3 veces r. ¿Ok? El término 6 será 4 más 5 veces r. Y el término 8 será 4 más 7 veces r. Ahí está. Muy bien. Y la suma dice que tiene que ser ¿cuánto? 252. O sea que esto debe ser 252. 12 más 15r es 252. 15r es igual a 240, por lo tanto r vale 16. Me piden el término 40, será el primer término más el término anterior al que te piden, multiplicado por la razón. 39 por 16, 624 más 4, la respuesta será 628. Muy bien, sigamos. El problemita número 6 me dice, una persona decide pagar una deuda en 12 días, o sea que n va a ser 12. De tal forma, tal que forme una progresión aritmética. Si el primer día paga 3 soles, o sea que el primer día será el primer término, 3 soles, ¿cuál debe ser el incremento? El incremento de la razón, pues, ¿no? ¿Cuál debe ser el incremento diario que debe abonar para cubrir una deuda de 168? O sea que 168 es la suma, ¿no? Es el total lo que va a pagar. Muy bien, sabemos que la suma es igual al primer término más el último término sobre 2 por el número de términos, el famoso atún. Reemplazamos entonces. La suma sabemos que es 168, primer término que vale 3, el último término que no conozco, sobre 2 por n que vale 12. Muy bien, sacamos mitad a mitad, me quedaría 6. El 6 que está multiplicando pasa a dividir, me quedaría 28, ¿no? 168 entre 6, 28. Es igual a 3 más t sub n. El 3 pasa a restar, por lo tanto t sub n es igual a 25. Sabemos que el término enésimo es igual al primer término más el término anterior que te piden multiplicado por la razón. El término enésimo es 25, va a ser igual al primer término que vale 3, n que vale 12, 12 menos 1 será entonces 11 multiplicado por la razón. El 3 que está sumando pasa a restar, me quedaría 22. 22 es igual a 11 veces r, el 11 pasa a dividir, por lo tanto la razón vale 2. Ese 2 que sería el incremento. Muy bien, sigamos. Muy bien, pregunta número 7. Me dice que los números 4, 3x menos 3, 4x están en progresión aritmética. ¿Cuál es el cuarto término? Entonces dicen que estos tres numerales están en progresión aritmética. ¿Y cómo sabemos que es una progresión aritmética? Cuando la razón es constante. ¿Y cómo se obtiene la razón? Consecuente menos el antecedente. O sea que 3x menos 3 menos 4 tiene que ser igual a 4x menos 3x menos 3. Muy bien. 3x menos 7 es igual a 4x menos por más menos 3x menos por menos más 3. Acá sería 4x menos 3x es x. Está sumando, pasa a restar, me quedaría 2x. Tú que estás con menos, pasas con más, me quedaría 7 más 3, 10. El 2 que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto x vale 5. Si yo reemplazo sería 4. 5 por 3, 15, menos 3, 12. Y 5 por 4, 20. Ahí está, primer término, segundo término, tercer término. El cuarto término, ¿quién sería? ¿Sería cuánto? 28. No, claro, no, porque la razón sería 2 acá. 12 menos 4, 8. 20 menos 12, 8. Acá es 8, 8, acá también tiene que ser 8, ¿no? Por lo tanto, el cuarto término será 28. Y si queremos usar la propiedad del término enésimo, yo digo, no, el término 4 es igual al primer término más el término anterior al que te piden multiplicado por la razón. Primer término 4, el término anterior es 3, la razón es 8. 8 por 3, 24, más 4, 28. Cualquiera de las dos formas obtengo el mismo resultado. Bueno, como acá me piden el cuarto término, era más fácil hacerlo así, ¿no? Pero imaginemos que nos piden un término mayor, sería más recomendable la fórmula. Muy bien. Listo. Sigamos con los ejercicios. En pregunta número 8 me dice si el segundo término y el noveno de una progresión aritmética son 7 y 28. 7 y 28 me piden hallar el vigésimo término, o sea, el término 20. ¿Correcto? Muy bien. Sabemos que el término enésimo es igual al primer término más el término anterior que te piden por la razón.
El término 2 es igual al primer término más el anterior por la razón, o sea que el término 2 va a ser igual al primer término más la razón, porque 2 menos 1, 1, y eso debe ser 7, según el dato. El término 9 será igual al primer término más el anterior al que te piden multiplicado por la razón, y eso te da ¿cuánto? 28. Restamos los términos t sub 1, se eliminan, 8 menos 1, 7, 7r es igual a ¿cuánto? 21. Pasa a dividir, por lo tanto, r vale 3. Si r vale 3, 3 más ¿cuánto? Me da 7. Por lo tanto, t sub 1 vale 4. R3, t sub 1 vale 4. Me piden el término 20. El término 20 será el primer término, que vale 4, más el anterior al que te piden multiplicado por la razón. 19 por 3, 57. 57 más 4, respuesta 61. Muy bien. Sigamos. Muy bien, pregunta número 9. Me dice, si el tercer término y el décimo término de una porción aritmética son 6 y 34 respectivamente, calcular el 19º término. Término enésimo es igual al primer término más el anterior al que te piden multiplicado por la razón. O sea que el término 3 será igual al primer término más 2 veces la razón, ¿no? El anterior es 2 por la razón, y eso vale 6. El término 10 sería entonces el primer término más el anterior al que te piden multiplicado por la razón, y eso es 34. Restamos de abajo hacia arriba, se eliminan t sub 1, me quedaría entonces que 9 menos 2, 7r es igual a ¿cuánto? A 28, por lo tanto r vale 4. Sería por acá, si reemplazo en la primera ecuación, 4 por 2, 8. 8 más ¿cuánto? Me da 6. O esto tiene que ser menos 2, ¿no? Porque 8 menos 2 me da 6, por lo tanto el primer término vale menos 2. Me piden el término 19, es igual al primer término, que vale menos 2, más el anterior al que te piden, multiplicado por la razón. 18 por 4, 72. 72 menos 2, respuesta 70. Muy bien, sigamos. Muy bien, veamos con nuestro último ejercicio. Pregunta número 10, me dice, en una progresión aritmética el término 40 es 120 y el término 20 es igual a 40. ¿Cuál es el primer término? Muy bien, el término enésimo es igual al primer término más el anterior que te piden multiplicado por la razón. El término 40 sería entonces el primer término más el anterior que te piden multiplicado por la razón. El término 40, o sea que 120, que es el término 40, es igual a t sub 1 más 39 veces r. Vamos con el término 20. El término 20 será entonces el primer término más 19 veces la razón. El término 20, que es 40 porque es dato, es igual a t sub 1 más 19 veces r. Ecuación 1, esta sería la ecuación número 2. Colocamos uno debajo del otro, restamos, se eliminan los t sub 1, 39 menos 19, 20r, 120 menos 40, 80. El 20 pasa a dividir, por lo tanto r vale 4. ¿Correcto? Reemplazo en cualquier ecuación. Creo que esta número 2 es la más sencilla. 40 es igual a t sub 1 más 19 veces la razón. Pero la razón vale 4, ¿no? 19 por 4, 76. 76 más t sub 1 es igual a ¿cuánto? Es igual a 40. El 76 que está sumando pasa a restar y sería 40 menos 76 es igual a menos 36. Por lo tanto, t sub 1 es igual a menos 36. Muy bien, y con esto damos finalizado la clase de hoy. Espero que hayas entendido. Nos vemos, cuídate. Bye bye.